Hola, bienvenidos a un lobby más. Estamos muy felices, la verdad, de poder estar un domingo más con ustedes. Y bueno, vamos a seguir hablando nosotros aquí en el lobby de este tema que ya habíamos hablado hace 8 días y que David nos va a platicar ahorita un poquito más, pero pues antes, por favor, dale like a esta reunión y compártela con todos tus amigos. Así es, nos da mucho gusto que estén el día de hoy con nosotros y como les comentamos el domingo pasado, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es cómo mantener relaciones con personas difíciles y ya sean criticones, indiferentes, personas envidiosas, aguafiestas, y hoy vamos a hablar de las personas envidiosas. Y déjenme decirles que a las personas envidiosas se les conoce como que arden en envidia y una envidia verde. William Shakespeare decía que la envidia es sinónimo se le conoce como la enfermedad verde. Hace un tiempo el pastor estuvo hablando acerca de la envidia y déjenme decirles que es un tema muy importante y él mencionaba que las personas envidiosas las personas envidiosas no quieren lo que tú tienes, sino quieren que tú no tengas eso. ¿Sabes? Es algo muy vital y muy importante. Déjenme decirles también que muchas personas, nosotros hemos querido decir, pues a mí me gusta este traje, me gusta ese celular, me gusta ese carro. Todos en algún momento dice la Biblia que somos envidiosos, pero es fundamental tratar y evitar que eso crezca. En la Biblia nos habla de que la envidia es no solamente repugnante, sino que es gratuita, hecha por amor a sí misma. Es una emoción retorcida, atormentada y hasta homicida. Es lo que el pastor nos comentaba hace un tiempo, que es homicida y se genera la muerte. Recordemos ejemplos de Biblia donde hubo envidia. Caín mató a Abel, Jacob y Esaú, Lea y Raquel, José y sus hermanos, hasta Herodes y Jesús. La envidia se alimenta sola y corrompe los huesos. Bueno, el ejemplo más vital y fundamental es que Satanás envidió a Dios, quería ser como él, así que Dios lo desechó y no solamente terminó ese sentimiento, sino creció envidiando a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Entonces, pues la envidia es un tema muy amplio, muy grande que me gustaría que lo desarrolláramos. Así es, pues vamos a ver la anatomía de los envidiosos, que es un tema que pues hemos estado abordando y que nuestro pastor nos ha estado compartiendo. Y bueno, en tu círculo, en tu grupo en el cual tú perteneces, tú puedes encontrar a muchos envidiosos o ser parte de un envidioso, o sea, ser un envidioso. Entonces, pues acá traigo unas características donde uno se puede dar cuenta de que si es una persona envidiosa o detectar pues a un envidioso, ¿verdad? Y el primero es que el envidioso siempre está tratando de dañar a los demás, ¿no? El cielo que uno tiene, así es una frase, pues el envidioso va a tratar de hacerlo un infierno, ¿no? Esa es como una frase que nos dan por ahí. También son coléricos, son competitivos, son personas angustiadas, son muy ambiciosos, siempre tratan de querer más, son muy criticones, igual esa es una de las cosas que hemos estado hablando sobre la crítica, critican de todo y sobre todo son autocompasivos, ¿no? Siempre ellos están siendo, bueno, acá le llaman como lloriqueando, ¿no? Siempre están así como de lloriqueando, ¿no? Siempre están tratándose de hacerse las víctimas. Entonces son algunas de las características de cómo nosotros podemos detectar a un envidioso o nosotros mismos, ¿no? Hacer como una introspección y decir, creo que yo tengo esas características o en algún cierto momento, pues decir, bueno, basta con esto y pedirle a Dios que pues cambiemos, ¿no? Esta cuestión de los envidiosos. Tienes mucha razón, Rebe, y en esta misma línea, ¿no? De saber cómo identificar a una persona o identificar estas características en nosotros mismos, también hay algunas otras, como por ejemplo, son personas que constantemente se están comparando con otras personas, por lo que Rebe ya nos mencionaba de que son muy competitivos. También es una persona que parece complacida cuando otros sufren, o sea, disfrutan ver el sufrimiento de otras personas. Eso es muy, muy triste, pero sí es verdad. Otro es que el éxito del otro le puede hacer caer a esta persona en la autocompasión. Por ejemplo, en vez de esforzarse, empieza a tener sentimientos de lástima hacia sí mismo diciendo, ay, es que yo no tengo esto, y porque él sí,
pero todo el tiempo es esta autocompasión y no hacen nada para que ellos puedan pues obtener las cosas que desean, ¿no? Y bueno, es importante que nosotros también aprendamos a enfrentarlos, a poder comprenderlos. Y cuando nosotros los comprendemos debemos considerar dos aspectos principales. El primero es que todos podemos llegar a ser envidiosos en algún momento de nuestra vida. Y el otro es que estos sentimientos de envidia siempre van a nacer de un corazón que ha sido ya lastimado o que ha sido herido y que tiene baja autoestima. Es muy importante que nosotros aprendamos a ser empáticos y al nosotros ser empáticos con estas personas nos vamos a dar cuenta que en realidad ellos son envidiosos, pero porque han tenido muchas situaciones, por ejemplo, cuando eran pequeños quizá de bullying, cuando eran pequeños quizá no pudieron obtener lo que ellos deseaban, etcétera, ¿no? Pero siempre nosotros debemos de pensar en que estas personas pasaron por situaciones complicadas que les hicieron primero tener una autoestima baja y que por lo tanto siempre van a buscar querer subir su autoestima de una manera equivocada, que va a ser tratando de minimizar ahora a todos los demás y ponerse ellos por encima. Así que, hermanos, por favor, nosotros debemos estar al pendiente de que estas actitudes no entren en nuestro corazón y que nosotros también podamos saber identificar a estas personas, comprenderlas y amarlas. Así es que, y déjenme decirles que un paso fundamental para enfrentar a estas personas envidiosas, vemos que los envidiosos no les importa nada, ellos quieren verte destruido, quieren verte de la manera más triste y acabada, y los envidiosos buscan envenenar las amistades valiosas, lograr que las reuniones familiares estén llenas de resentimientos, convertir el centro de trabajo en una cámara de torturas, y esto es un callejón sin salida, sin lugar a dudas. Si ellos ven que tú triunfas, que tienes éxito, ellos se van a resentir y la envidia va a aumentar. Entonces, ¿qué hacer con esas personas? ¿Qué hacer con los envidiosos? Tenemos muchas cosas por las cuales hablar y una es reconocer al envidioso interior. Reconocer que nosotros también en algún momento somos envidiosos y reconocer que también nosotros hemos en algún momento deseado un carro, deseado el exitoso matrimonio de una persona, su trabajo, y déjenme decirles que el envidioso nunca va a ganar simpatía, nunca va a ser querido y nunca va a ser amado, porque la envidia se mata con sus propias flechas. Entonces es simplemente reconocerlo y ver cómo va a acabar, porque cada ser humano maduro puede identificarse con los sentimientos de envidia crónica al compararlas con nuestras propias suaves formas de inseguridad competitiva. Eso quiere decir que cada ser humano va a empezar a sentirse mucho más, va a empezar a crecer mucho más su envidia o ese resentimiento por ver, por darse cuenta de que él es inseguro. Entonces, pues es simplemente reconocer que somos envidiosos. La segunda es inundar con sus oraciones a esa persona. Es lo único que nos queda y Jesús nos dijo es amarlos, perdonarlos y sobre todo orar por ellos. La segunda es no tomen los ataques de envidia como algo personal, sino que usted diga, ay, es que esta persona me envidia, por la culpa de esa persona que me envidia yo ya no voy a tener esto. Vas a decir, no, pues es que esta persona me envidia por tener, no sé, un reloj muy caro, mejor ya no me lo voy a poner. O sea, no, que no te afecte eso. La segunda es busque una comunidad segura. Muchas veces hemos visto que a las personas envidiosas empiezan a atacarnos, se creen nuestros amigos, pero por el contrario buscan a hacernos sentir mal. Entonces lo esencial es buscar personas que nos amen de todo corazón, no llenarnos de esos comentarios de personas envidiosas. Y la segunda es no oculte su arduo trabajo. Muchas personas dicen, no, pues es que para que las personas no me envidien, yo no voy a decir nada de lo que estoy haciendo. Al contrario, simplemente usted muestre lo que está haciendo
justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad, porque tú eres santo. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te adoramos, Jesús, tú el Dios Todopoderoso. Solo tú mereces ser exaltado, Dios. Dios hizo los cielos y la tierra con el poder
obedece, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Eres el Sí, Dios Señor. que adoramos, Todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que roto la muerte y el pecado. glorioso Redentor y Rey. Te adoramos Dios, te exaltamos Señor. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia Y poder para salvar. Tú eres el Dios Que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey. te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres El Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos Dios, te exaltamos Señor. Tú eres digno.
por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Precioso Jesús, Precioso Jesús. no entiendo cómo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, Lo diste todo. lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, lo diste todo por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es santo, Tan profundo. es profundo, Tu amor es ancho. y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, Es profundo y es ancho tu y amor, es ancho, sobrenatural, sobrenatural. Así es tu amor, sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Cada clavo que traspasó tu cuerpo, pesabas en mí, lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, Lo hacías por mí, lo hacías por mí. sí, Jesús. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, Lo hacías por lo hacías mí, por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es tu alto, amor es alto, es profundo es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es tu alto, amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, sobrenatural. Así es tu amor, sobrenatural.
Gracias a tu colaboración podemos llevar adelante la misión que Dios nos encomendó como iglesia: evangelizar, amar y bendecir a las personas. Si quieres ofrendar, puedes hacerlo de forma presencial, los domingos en horario de servicio o de 6 a 8 p.m.
Amados, la envidia es un sentimiento terrenal, animal y diabólico. La envidia está en el corazón del hombre desde que inició la historia de la humanidad. Jesús también fue objeto de escarnio, de insultos y hasta de sufrimiento por causa de la envidia. Quiero que veamos 3 aspectos en los que Jesús enfrentó la envidia. Al considerar 3 aspectos en la vida de Jesús cuando enfrentó la envidia, podemos aprender cómo combatir la envidia. En primer lugar, Jesús fue envidiado por sus hermanos. Como ya hemos estudiado, la envidia se da entre hermanos de una misma casa, hablando de manera natural, físicamente. Pero también la envidia se da entre hermanos en una iglesia. Y Jesús también fue objeto de envidia. Imagínese, Jesús era el mayor de todos sus hermanos. La Biblia nos dice que después de que Jesús nació de María, María y José tuvieron más hijos e hijas. Y vemos aquí que su familia vivía en Nazaret. Versículo 53 de Mateo 13. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Se asombraban porque decían, como dice el versículo 57, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el que se llama Jesús y su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Era impresionante la envidia que sus hermanos le tenían. Pensaban que Jesús, como su medio hermano, había sido concebido de manera inmoral, por medio de fornicación. No creían en Jesús. Además, ver a Jesús que se sentaba con tanta sabiduría, contestaba todas las preguntas de los doctores de la ley, y que sus enseñanzas eran tan elevadas que dejaban con la boca abierta a todas las personas que lo escuchaban, y que la gente decía: cuánta sabiduría tiene él, porque habla cosas tan maravillosas. Imagínense sus hermanos de él,
¿Cómo lo veían? Como un rival que decían, no puede ser. Pero también su comunidad, su gente no lo querían, porque decían, este es hijo de un carpintero, ni siquiera es de un comerciante, ni siquiera es de una familia noble, es un simple carpintero su padre. ¿Y cómo es que habla tantas cosas que nos maravillan? Pero ellos no creían, solamente decían, no puede ser que este hombre sea más sabio que todos los demás, si es el hijo de un carpintero. En ellos había incredulidad, no le creían. Jesús sufrió el desprecio de sus hermanos, pero la Biblia dice que cuando Él resucitó, está en 1 Corintios 15:7, que se apareció a uno de sus hermanos. Después apareció a Jacobo y después a todos los discípulos. Jacobo era su hermano carnal de Jesús. No creía en Jesús hasta después de que Jesús resucitó. Jesús se apareció a su hermano carnal Jacobo y entonces creyó. Y por eso encontramos en Santiago capítulo 1 que este hombre, el hermano de Jesús, ahora escribe una carta y dice, capítulo 1, versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. El hermano carnal de Jesús, llamado Jacobo, creyó en Jesús después de que Jesús resucitó. Jesús se apareció a él. Y ahora Jacobo se convierte en un seguidor de Cristo y también es el que escribió la epístola de Santiago. Santiago, hermano de Jesús. Y en el capítulo 3 de Santiago, el versículo 16, Santiago escribe esto: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago, cuando fue un incrédulo, tenía envidia de Jesús, tenía celos de Jesús. Y él mismo escribió esto porque fue su experiencia. Donde hay celos, allí hay contiendas, allí hay toda clase de males. Santiago tuvo que aprender que la envidia no es de Dios. Ahora, vamos a ver lo que dice San Lucas capítulo 13. Otro aspecto, otra experiencia de la vida de Jesús en la cual experimentó la envidia. San Lucas capítulo 13, versículos 10 al 17. Y dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer,
eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. En este pasaje vemos otro evento en la vida de Jesús en el que él fue envidiado. Él fue envidiado por los líderes religiosos. Aquí vemos un suceso muy interesante. Jesús sanó a una mujer que había 18 años ya estado enferma y que no tenía remedio. Esta mujer estaba enferma de un espíritu de enfermedad que la tenía encorvada. Cuando Jesús la vio, la sanó. Y entonces el jefe de la sinagoga, porque tuvo envidia, dijo algo: no vengan en día sábado, porque 6 días tienen para que vengan a ser sanados, pero no vengan en sábado, porque el sábado es día de reposo. Y este hombre lo dijo porque tenía envidia. Pero Jesús, conociendo su corazón, le dijo a este hombre: hipócrita. Esta es una palabra más fuerte que decir envidioso. No le dijo envidioso, le dijo hipócrita. ¿Y por qué le dijo hipócrita? Porque este hombre sí sacaba a su asno, aunque se hubiera ido al barranco en día sábado. Este hombre sí estaba dispuesto a librar a los animales, pero no estaba dispuesto a que un hombre o mujer fuese libre de una enfermedad. Este hombre, por su envidia, usó un argumento piadoso, pero equivocado. Jesús le dijo: ustedes, cuando un asno se va al pozo, lo sacan, no importa si es sábado, y aún siendo un animal de carga, lo libertan. ¿Cómo no entonces una mujer que 18 años estuvo enferma debe ser libertada? Entonces ya no le dijeron nada y buscaban cómo ver en qué fallaba Jesús para acusarlo y matarlo. Reiteradas veces vemos en la vida de Jesús cómo él enfrentó la envidia. La Biblia dice que cuando hacía milagros, y les quiero decir por qué Jesús decía: no le digas a nadie, no le digas a nadie que yo fui el que te sané.
¿Por qué Jesús decía esto? ¿O por qué Jesús, cuando enseñaba y hacía milagros, se iba a un lugar apartado donde ya no lo vieran? ¿Por qué Jesús se escondía en lugares apartados? ¿O por qué Jesús le decía a la gente, no le digan que yo lo sané? Porque los líderes religiosos estaban buscándolo para matarlo por envidia. Y como Jesús sabía que todavía no había llegado la hora de morir, y Jesús no quería morir de una forma prematura, Jesús se iba a un lugar aparte. La Biblia dice que cuando Jesús entró a Jerusalén, eso está en San Mateo 21, el domingo de Ramos, Jesús entró a Jerusalén y la Biblia dice que fue una bomba para los líderes religiosos. Cuando Jesús entró montado sobre un asno o una asna, y la gente ponía sus mantos en el suelo para que pasara Jesús montado sobre ese animal de carga, y los niños cantaban y la gente con palmas en las manos gritaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando esto ocurrió en la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, toda la ciudad se conmocionó y los líderes religiosos también se enojaron porque estaban gritando alabanzas a Jesús. Y la Biblia dice que Jesús, llegando a Jerusalén, vio el templo y de ahí se salió y se fue a una comunidad cercana llamada Betania. ¿Por qué Jesús no se quedó en Jerusalén? Jesús ya no se quedó ahí esa noche porque seguro lo hubieran matado. Entonces Jesús tuvo que irse a otro lugar para que no lo mataran. Y él sufrió mucho la envidia. Vamos a ver lo que dice San Mateo, capítulo 27, versículo 15. Y dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabían que por envidia le habían entregado. Aquí hay una mención que el apóstol Mateo escribe. Dice: por envidia entregaron a Jesús. Y hay otro pasaje en la Biblia, vea lo que dice Marcos capítulo 15, San Marcos 15, versículo 10. Y dice así: porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. También San Marcos menciona que por envidia entregaron a Jesús y por envidia lo mataron. ¿Cómo ocurrió esto? La Biblia dice que estando delante de Pilato el gobernador, Pilato no necesitaba ninguna revelación de Dios para entender la motivación de estas personas. Se veía que los líderes religiosos, los sacerdotes, tenían envidia de Jesús. Y este hombre quiso arreglar las cosas y les propuso algo.
como es costumbre de ustedes, soltar de parte del gobernador a un hombre que está en la cárcel, yo quiero hoy soltar a un hombre. Aquí está Barrabás y está Jesús. Barrabás es un malhechor, es un hombre sanguinario, un hombre malvado. Por eso está en la cárcel y por eso se va a crucificar. Jesús, no veo ningún mal en él, ha hecho bienes, para mí es inocente. Ustedes, ¿a quién quieren que yo suelte? Y todos los líderes religiosos dijeron, suelten a Barrabás. Ellos estaban tan cegados por su envidia que decidieron soltar o decidieron que soltasen a Barrabás y que crucificaran a Jesús. Porque para estos líderes religiosos Jesús era un estorbo. Mucha gente seguía a Jesús. Mucha gente era sanada por Jesús. Así que hoy, amados, estamos viendo cómo Jesús enfrentó la envidia. Primero, cuando sus hermanos le tuvieron envidia, Él no peleó con ellos. Estoy seguro que Él buscó oportunidades cómo mostrarles que Él los amaba. Y ya lo leímos, Jesús se apareció a Jacobo. Y cuando Jesús se apareció a su hermano Jacobo, es cuando entonces Jacobo creyó en Cristo, fue salvo y se convirtió en un seguidor de Cristo. Si usted y yo estamos enfrentando la envidia de alguien, nosotros debemos actuar con mansedumbre. No debemos pelear, no debemos tener un espíritu de contienda o de rivalidad. No debemos menospreciar a estas personas. Debemos amarlas y orar para que sean salvas. Amén. La segunda cosa que vimos, los líderes religiosos. Esto ha sido una constante en la historia de la iglesia. Los grupos religiosos muchas veces tienen envidia de otras iglesias y buscan la manera de cómo desacreditarlas, de cómo perseguirles, porque para ellos no es posible que tengan más gente. No es posible que la gente les escuche hablar de Jesús. Y entonces, ¿quiénes son y quiénes han sido los enemigos del Evangelio? No el pueblo, no la comunidad, sino los celosos de su religión. Los líderes de su religión son los enemigos del Evangelio de Cristo. Ellos no quieren escuchar el Evangelio porque tienen grande celo de su religión. Se llenan de envidia al ver que otros están escuchando el Evangelio. Y vemos que Jesús fue entregado por causa de la envidia. Y muchas veces, amados, hemos escuchado historias de creyentes que han sufrido la persecución por causa de la envidia. Han muerto muchos de nuestros hermanos, han sido mártires por causa de la envidia. Ahora quiero mostrarles otro tercer aspecto en la vida de Jesús en el cual enfrentó la envidia. San Juan capítulo 3.
Dice los versículos 26 en adelante. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Esta es la historia de Juan el Bautista. Amados, aquí hay un principio y dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y quiero detenerme aquí un poco y tengo que hablar respecto a los dones, talentos y capacidades que Dios nos ha dado. Cuando me refiero a los dones, me estoy refiriendo a los regalos que Dios nos da cuando llegamos a ser sus hijos. Se les llama dones espirituales, habilidades sobrenaturales. Por ejemplo, un don sobrenatural puede ser la enseñanza. Otro puede ser el hablar en lenguas. Otro, profetizar. Otro puede ser el que tenga discernimiento de espíritus. Otro, el que tenga dones de sanidades. Otro que tenga el don de fe para hacer cosas increíbles, asombrosas. Estos son dones sobrenaturales que Dios, por medio del Espíritu Santo, le da a los creyentes y a cada uno como Dios quiere. No a todos les da la misma medida y no a todos les da lo mismo con la misma cantidad, no. La Biblia nos dice en San Mateo capítulo 25, hablando de los talentos, que Jesús habló de una parábola de un hombre hacendado, rico, que llamó a sus siervos, llamó a 3 y les dijo: voy a salir de viaje y a ti, llamó a uno, te voy a dar 5 monedas, imagínense, de oro. 5 monedas de oro te voy a dar. Llamó a otro y le dijo: te voy a dar 2 monedas de oro. Y al tercero también lo llamó y le dijo: te voy a dar 1 moneda de oro. Trabaja, invierte y cuando yo regrese hacemos cuentas. Esta parábola habla que el hacendado, el rico hacendado, es el Padre Celestial. Y estos 3 siervos representan al rango de personas en su reino que reciben de Dios un talento, un regalo, una habilidad, un don. Algunos pueden recibir 1 de acuerdo a su capacidad. Otros pueden recibir 2 también de acuerdo a su capacidad. Otros pueden recibir 5 de acuerdo a su capacidad. Fíjese. ¿Y quién es el que se encarga de dar? Es Dios. No depende de la gente.
depende de Dios. A ti te voy a dar 1, a ti 2 y a ti 5. Es decisión del rico hacendado, es decisión del Padre Celestial. Cuando hablo de dones espirituales, entonces, nosotros podemos darnos cuenta que algunos tienen el don para sanar a los enfermos. Otros tienen el don para exhortar, otros para enseñar, otros tienen el don para, con su don de fe, hacer milagros. Otros, con esos dones espirituales, pueden hacer crecer la iglesia, plantar iglesias en otros lados, hacer muchas cosas para Dios, porque Dios les ha dado esos dones. Cuando yo hablo de talentos, yo me refiero a las habilidades naturales que las personas tienen y que también Dios nos da. Hay personas que tienen una habilidad para cantar y no todos tienen esa habilidad para cantar. Escuché a un grupo, un cuarteto musical cristiano de Brasil. Qué hermoso cuarteto. Hay grave, bajo, hay tenor, hay barítono. O sea, es increíble. Y cuando yo los escucho cantar, digo, qué hermoso. El que escucha, el que canta con voz de grave, es es increíble. Yo no puedo hacer esa voz de Dios le bendiga, hermanos. Es súper más grave. Tenor primero, tenor segundo, barítono. Hay mujeres soprano, mezzosoprano, bueno, hay contralto, hay diferentes tipos de voces. ¿A todos Dios les dio ese talento de la voz? No. Hay otros que tienen el talento para usar sus manos, su mente y diseñar cosas hermosas. Como la Biblia dice que Dios por el Espíritu Santo le dio a Bezalel esa habilidad para hacer diseños, figuras y decorar el tabernáculo de la casa de Dios. No todos tienen esa habilidad y esa creatividad para diseñar con sus manos joyas, hacer enjastes, decorar columnas, darle forma. Dios les ha dado esa habilidad. Otros Dios les ha dado la habilidad para hacer operaciones matemáticas increíblemente rápido sin usar una herramienta como la calculadora, usando su mente. A algunos Dios les ha dado esa capacidad para usar los recursos como una computadora y poder crear diseños, páginas web. Dios les ha dado esa habilidad. Hay otros que Dios les ha dado la habilidad para usar un instrumento musical. Ese es un talento. No todos pueden tocar un instrumento musical también. Quizá uno tiene la habilidad para tocar un instrumento como primer moneda. Quizá el otro toca el instrumento como si tuviera 2 monedas, un poquito mejor. Pero de repente llega otro que tiene como 5 monedas, que mire, usa con sus manos, toca el instrumento y dice uno, wow, este sí como que tiene 5. Amados, no todos tienen los mismos talentos y la misma medida de talento. Quizá alguien tenga el talento de la voz, pero tiene
número 1. Quizá otro tiene el talento de la voz y tiene el número 2. Quizá otro tiene el talento de la voz y número 5, con más calidad, con más habilidad. ¿Quién da eso? Es Dios. Y aquí encontramos algo interesante. El profeta Juan el Bautista fue el que inició la labor de llamar a la gente de Israel al arrepentimiento. Y Dios lo usó. Mucha gente llegaba, confesaba sus pecados, Él los bautizaba, y entre ellos estuvo Andrés y estuvo Pedro y otros más. Fueron los discípulos de Juan. Y tuvo muchos otros discípulos. Pero de repente se escuchó que Jesús ya era más famoso que Juan el Bautista. Jesús ya tenía más gente que le seguía. Si imaginemos el lugar de reunión de Juan, quizá llenaba 50 personas, ahora Jesús llenaba un estadio. Ahora Jesús era seguido por más gente. Su nombre sonaba por todos los rincones de ese lugar. Era más famoso. Imagínese ahora, por internet, por medio de las plataformas digitales, por la radio, por la televisión, ahora se escucha más a Jesús y mucha gente lo sintoniza, mucha gente lo ve, mucha gente lo sigue. Sus enseñanzas, sus milagros son impresionantes. Entonces, los discípulos de Juan el Bautista fueron a verlo y le dijeron: Juan, ¿qué no ves que ya varios de tus discípulos se están yendo con Jesús? ¿Qué no ves que ya muchos le siguen? Es más, hasta Andrés y Pedro ya también se fueron con Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Tú eres nuestro maestro y ahora como que vas en decadencia, como que ya no se reúnen muchos en donde tú enseñas. Y fíjense lo que Juan el Bautista les dijo, versículo 27 de San Juan 3. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Me gusta mucho la actitud de Juan el Bautista. Y él dijo: si Jesús está haciendo milagros, si Jesús está enseñando con tanta autoridad, es porque Dios le dio a él eso. ¿Por qué lo voy a envidiar? Y fíjese más adelante, versículo 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo soy el Cristo. Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Ahora, ¿cuál fue entonces la actitud de Juan el Bautista? Primero, reconocer que lo que la gente tiene de capacidades, habilidades y talentos, Dios se los dio. Amén. Algunos son hábiles para la medicina, otros son hábiles para la enseñanza como maestros, otros son hábiles como ingenieros, otros son buenos para conducir un vehículo. Eso les llamo yo competencias.
Y recuerde bien que las competencias se pueden desarrollar también. Las habilidades se pueden mejorar. ¿Por qué? Porque si usted recuerda, dice la Biblia, que al que le dio 2 talentos, ¿qué hizo? Ganó otros 2. Es decir, mejoró, invirtió y dobló esa capacidad. Al que Dios le dio 5, ¿qué pasó? Trabajó y se esforzó con diligencia y ganó otros 5. Pero al que tenía 1, ¿qué pasó? Fue y lo enterró. Quiero que usted vea cómo actuó Juan. Juan primero reconoció que Dios le había dado talentos, habilidades, capacidades a los seres humanos. Segundo, Juan el Bautista se gozó. Ahora me gozo, dice. Yo soy el amigo de Jesús. Jesús es el esposo. Yo soy su amigo. Y yo me gozo porque ahora el esposo está con la novia y yo me gozo. Quiero que usted vea esta alegoría. Juan el Bautista no era el novio, sino era el amigo. Y le voy a decir cómo. Juan el Bautista estaba con la multitud, con los creyentes que ya se habían bautizado, que ya se habían entregado para seguir al Mesías. Ese grupo de personas es como la novia. Y Juan era amigo de la novia, no era el novio. Llegó el momento en que llegó el novio y la novia se fue con el novio. Y el amigo no se enojó, no tuvo envidia. Al contrario, dice, yo me gozo. San Marcos 10, versículo 35. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis, los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo enfrentó Jesús la envidia? Tal vez usted dice: Juan el Bautista no tuvo envidia, y es un ejemplo hermoso de que Juan el Bautista no tuvo envidia. Y hasta él dijo: es necesario que yo mengüe y que Jesús crezca. Juan el Bautista no tuvo envidia, pero los discípulos de Juan el Bautista sí tuvieron envidia. ¿Y cómo Jesús enfrentó la envidia de los otros discípulos de Jesús? Mire, antes de explicar,
yo quiero recordar una historia en una ciudad grande de nuestro país. Una iglesia experimentó un grande avivamiento y muchas personas de diferentes lugares de nuestro país comenzaron a ir a esa iglesia para recibir sanidad, bautismo en el Espíritu Santo, y yo fui uno de esos que fui a esa iglesia en Puebla. Pero también he escuchado historias tristes en las que personas de otras iglesias comenzaron a levantar calumnias, palabras falsas contra esa iglesia, a decir que esta iglesia no era de Dios, que si está creciendo es porque su doctrina no es buena y que si están haciendo algo es porque están mal. Y creo fervientemente en mi corazón que cómo dañó mucho el corazón de muchas iglesias, de tal manera que hasta iglesias cercanas a esa iglesia donde el avivamiento de Dios estaba, nunca siquiera han ido a esa iglesia para recibir la bendición de Dios. Mejor gente de otros lugares, de otros países, han llegado a recibir del agua de vida que los mismos cristianos vecinos de ahí. Están llenos de envidia, hablan una sarta de ideas equivocadas respecto a esa iglesia. No hay gozo. Y ¿sabe una cosa? Esto ha estorbado el crecimiento del evangelio en esa zona. Ahora quiero regresar entonces cómo Jesús enfrentó la envidia de los otros discípulos, imagínense, de otra iglesia. ¿Cómo Jesús la enfrentó? Mire, Jesús no dijo: ay, qué pena de que Juan el Bautista se está quedando sin gente. Dios mío, no quiero yo que Juan el Bautista cierre su templo porque mucha gente me sigue. Mejor les voy a decir a todos los que me siguen: regrésense con Juan porque no deben estar conmigo. Fíjense que Jesús no hizo eso. Jesús, si recibió de Dios ese llamado, si recibió de Dios ese don, Él no lo escondió. Quiero decirle lo siguiente: si alguno de ustedes ha recibido un regalo de Dios, puede ser una bendición espiritual, o puede ser una bendición material, o puede ser una bendición social. Yo le quiero llamar así. Quizá Dios le dio un hermoso hijo, una hermosa hija. Quizá Dios le dio un hermoso esposo, una hermosa esposa. Y usted ve que a otros no tienen lo que Dios le ha dado a usted. Y usted empieza a sentirse preocupado y decir: ay, me siento mal. Tal vez le va a pasar como a mí y como a los niños chiquitos cuando nos dan un regalo, un par de zapatos. Algunas veces, cuando iba a la escuela con ese par de zapatos nuevos, ay, Dios mío, cuánto problema tenía yo para querer llevar los zapatos nuevos a la escuela, porque recién entraba yo al salón de clases o a la escuela, y entonces los demás compañeros ya estaban listos para pisarme el zapato, ensuciarlo, mancharlo por envidia. Eso no era una broma sana, es terrible. Algunos llegaban y decían el remojo, pero no era un remojo
sano, de amor y de gozo porque ya tienes un par de zapatos nuevos. Era como, tengo envidia porque tú estás estrenando un par de zapatos y no me agrada, así que hay que pisarlo y que se ponga viejo y que no brille porque el de nosotros tampoco brilla. No sé si me entiende. Y yo tenía ese problema. Y entonces yo decía a mi papá y mi mamá, no, mejor los guardo. Ahí los guardo porque qué pena que van a decir que ando cargando un par de zapatos nuevos. Y además qué pena porque otros no tienen zapatos nuevos como yo. Además no quiero ir porque me los van a pisar y no me los quiero poner. Pero fui aprendiendo, y ahora con la Biblia, lo siguiente: lo que Dios le da, usted tiene que usarlo. Amén. Lo que Dios le da, usted tiene que usarlo. Eso es un principio. Llámese el par de zapatos, úselo. Habrá otros que querrán pisarle sus zapatos, romperle sus zapatos, tirarle sus zapatos, esconderle sus zapatos. No se preocupe. Jesús lidió con los que le tenían envidia, oró por ellos, no peleó, se manifestó a ellos, y Jacobo y sus hermanos creyeron después en él. Ore por aquellos que tienen envidia de usted. Segundo, use lo que Dios le ha dado. Úselo. Si usted no lo usa, usted será como aquel siervo malvado, ingrato, perverso, que en lugar de usar ese talento fue y lo escondió. Y Dios le dijo: por cuanto tú no ganaste con este talento que te di, te lo voy a quitar. Amados, Jesús siguió en su ministerio y su ministerio creció. Usted no renuncie a lo que Dios le ha dado. Otro principio más, y con esto quiero que oremos a Dios. Jesús dijo: los que son grandes y quieren ser grandes deben servir. Si tú tienes 5 talentos, ahí va la otra. Tú requinteas, tocas muy bien la guitarra, y no solo la guitarra, tocas el teclado, la flauta, y tocas el bajo y hasta la armónica, y eres toda una orquesta. Tú debes servir al que tiene 2 y al que tiene 1 para que también crezcan. ¿Sí me estás entendiendo? Porque dice la Biblia que estos 2 apóstoles, Jacobo y Juan, querían sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús cuando estuviera en su reino. Y Jesús les dijo: yo no les puedo dar eso porque eso lo da el Padre. Pero lo que sí yo les quiero decir es, porque todos los días, fíjense, ya tienen envidia de ustedes que van a estar junto a mí. Yo les quiero decir algo: ¿quieren ser grandes? Sirvan. ¿Quieres ser grande? Sirve. Dios te ha dado talentos, ponlos al servicio de los demás y para que Dios sea exaltado. Amén. Con esto, amados, quiero que oremos a Dios. Les invito a ponerse de pie y vamos a orar. ¿Qué problema estás enfrentando con la envidia? Y específicamente hoy hablé respecto a los dones, talentos y habilidades que Dios te ha dado. Quiero repasar contigo estos principios. Nadie puede tener nada si Dios no se lo ha dado. Cuando hablo de dones, talentos, habilidades y aún ministerios. Si Dios no se lo ha dado, nadie lo puede tener. Es el primer principio.
Por eso no podemos enojarnos. A Dios nos llamó para ser cantante, músico, poeta, maestro, médico, artesano, panadero, mecánico. Dios les ha dado esas habilidades. No debemos tener envidia. Primero le vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Dios. Dele gracias. Te doy gracias porque tú le das a cada uno lo que tú así has repartido. A cada uno según tu propia voluntad. A cada uno, Señor. Gracias por este principio. Tu palabra dice: nadie puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Gracias te doy por lo que tú me has dado. Amados, hay otros que tienen lo que tú no tienes, pero hay otros que no tienen lo que tú tienes. Y si otros tienen lo que tú no tienes, gózate, gózate, porque otros tienen lo que no tienes. Y segundo, si tú tienes lo que otros no tienen, sírveles con lo que Dios te ha dado. Sírveles, porque Dios te da para dar. Amén. La segunda cosa que aprendemos es: Dios te ha dado para que tú lo inviertas y lo hagas crecer para su gloria y para su reino. Sea bienes, sea talentos, sea dones. Dios te los dio. No abdiques de eso. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento te quiero decir, no necesariamente con el canto, con la música, sino con otros talentos, dones, capacidades, habilidades que tú nos das. Quiero usarlas y no quiero enterrarlas, dejarlas de usar porque me sienta yo inferior, o porque tenga envidia, o porque me sienta rebasado, o porque hay otro que está promocionándose o que ha crecido más que yo. Líbrame, Dios, de enterrar mis talentos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias por quedarte hasta el último. Estábamos tan contentos porque Dios ha sido bueno con nosotros. Y bueno, ya nos vamos a despedir. Estamos tan felices porque te quedaste al último y no nos abandonaste, Sí, ¿verdad? Entonces, pues ten una bendecida semana. Dios te bendiga mucho. Como dice Rebe, la verdad es que estamos muy felices de que te quedaste hasta el final de la reunión. Recuerda, si te perdiste algún momento de la reunión, puedes volver a verla en nuestro canal de YouTube. También subimos algunas fotos en Instagram, en Facebook. Recuerda comentar, compartir esta reunión con todos tus amigos. Recuerda, si tienes una petición de oración, déjanoslo saber. Nosotros vamos a estar orando por ti. La iglesia quiere orar por ti como una familia. También, si eres la primera vez que nos ves, si es la primera vez que estás aquí, recuerda que somos una iglesia cristiana que te ama, que busca acercar a las personas a Dios y vivir una comunión con Él. Recuerda también que puedes seguirnos todas nuestras actividades. Ya estamos por pasar a los siguientes meses, tenemos varias actividades. Por favor, mantente al tanto de todo lo que estamos haciendo. Pues sí, y la verdad es que como mis amigos lo dicen, también yo me la pasé muy bien, aprendí muchas cosas, entonces también tú lo que hayas aprendido de la predicación puedes escribirlo. Y bueno, queremos orar para empezar esta semana, para darle gracias a Dios porque Él ha sido muy bueno. Dios, en este momento te damos gracias, Dios, porque tú has sido bueno con nosotros, nos has guardado hasta el día de hoy, Señor, y aún a pesar de las cosas que nos afligen, Señor, físicas, económicas, Señor, emocionales, tú has estado con nosotros para sostenernos. Así que gracias, Dios, te agradecemos tanto por la vida, por el momento que pudimos pasar en tu presencia, alabándote y escuchando tu palabra. Queremos, Señor, que esta sea una semana bendecida por ti y que tu amor siga creciendo en nuestro corazón y que nosotros también podamos compartirlo con los demás. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga muchísimo.
Nos vemos el próximo fin de semana.